tenemos un invitado muy interesante para nosotros, que viene de España, es decir, es un argentino que hace más de 30 años que está viviendo en España. Se llama Osvaldo Francia, licenciado Osvaldo Francia. Es argentino, vive en España y se llama Francia. Sí, es licenciado en química y también en nutrifisiólogo vegetal, pero hoy le vamos a hacer que nos diga cómo es su vida allí en España con su familia después de tantos años. También ha organizado y es el fundador y presidente del Instituto Latinoamericano, una institución que le vamos a pedir que nos explique a qué se dedica esta importantísima institución. Y también es especialista en fertilizantes orgánicos y otro tipo de actividades con respecto a la fruticultura, horticultura, etcétera. Así que va a ser muy lindo y voy a tener mucho gusto en presentar a Osvaldo Francia. Hola, Osvaldo. Sí, buenas noches. Me siento halagado con la presentación. Evidentemente han hecho un currículum vitae importante. Así que bueno, les agradezco mucho el llamado y la presentación. ¿Estás escuchando, Rodolfo? ¿Vos no estás escuchando? No escucho. A ver, ¿ahí escuchás? Bueno, sigamos. Hay problemas con la audición. Hay problemas de audición. ¿Cómo estás, Osvaldo? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí. Si quiere le reitero el agradecimiento porque me parece oportuno. La presentación que hizo el ingeniero Estela, está realmente muy completa. Me refería a que es casi un currículum, ¿no? Pero bueno, muy agradecido y agradecidos por el llamado. Ustedes me dirán en qué puedo serles útil con mis comentarios. Osvaldo, mira, yo lo que quería que nos dijeras es que vos fuiste a España no por huir de acá, sino directamente porque quisiste iniciar allá una nueva actividad. Contanos un poco cómo es los argentinos que están yendo a España en este momento o hace unos años, y cuál es el motivo de este instituto latinoamericano que hay allí en Cataluña. Bueno, en realidad ya es de público conocimiento, ¿no? Argentina tuvo siempre una característica de receptor en cuanto a la migración, principalmente con Europa, obviamente, básicamente con Italia y con España, casi te diría yo en forma multitudinaria, marcando momentos muy puntuales de esa inmigración. Casi en este momento casi es repetitivo, quizás no por supuesto tan dramático como esa migración, como esa corriente migratoria hacia nuestro país, pero la de nuestro país hacia afuera también evidentemente tiene motivos prácticamente de obligada emigración. ¿Y por qué? Porque bueno, es de notorio conocimiento la situación que viven los profesionales, la falta de trabajo, la inseguridad que se incrementa, y no estoy haciendo una crítica exclusivamente puntual al gobierno actual. Es decir, cuando yo me fui, era justamente casi el inicio de la democracia, por tanto fue una decisión muy personal que no obedecía a una huida hacia adelante, ¿no? Simplemente fue una decisión de cerrar, tampoco ni vender ni mal vender lo que yo tenía hasta ese momento, después de muchos años de trabajo, y decidir buscar nuevos horizontes para mí, para mi familia. Yo cuando emigré tengo tres hijos que eran muy pequeños en ese momento, y que me pareció que era un momento oportuno para tomar la decisión, debido a que les quedaba un proceso de adaptación
que es mucho más posible cuando uno esa decisión la toma con hijos chicos y que tienen posibilidad de reinsertarse en el medio social que los va a acoger de aquí en más. Y bueno, fue un poco probar. No fue una decisión de ida exclusivamente, sino que podía haber sido una ida y vuelta. Lo que ocurre es que me encontré con un panorama halagüeño respecto a lo que yo dejaba acá en ese momento, y eso me fue tentando a quedarme y a probar posibilidades, y en realidad estoy eternamente agradecido a España, a Cataluña concretamente, que es donde resido hace más de 30 años, y no haber dejado absolutamente ninguna asignatura pendiente en Argentina, que es lo que me permite venir y tener una participación en una empresa argentina respecto de mi actividad profesional, perdón, que me permite seguir viviendo y vivir un poco a caballo, ¿no? Perdón, pero y hoy con respecto a los que están yéndose, no digo hoy, en estos últimos años, ¿cuál es, cómo se encuentran? ¿Qué les pasa cuando llegan y tienen diferencias con lo que te pasó a vos cuando llegaste? Sí, evidentemente, pero fíjate, te diría yo que es extremadamente beneficioso. Acabo hoy, y esto es una primicia para vuestra radio porque todavía no ha sido publicado. Alemania acaba de decretar a los emigrantes argentinos como emigrantes extremadamente preparados y con las puertas abiertas. Por lo tanto, que hoy buscar un país como Alemania para poder intentar proyectarse en el futuro, que hasta hace nada de tiempo era impensable, hoy acaban justamente de bonificar a la inmigración argentina con una puerta abierta y con unas características que les va a permitir trabajar y que les va a permitir radicarse de forma legal en el mismo momento que desembarquen del avión en Alemania. Por tanto, esto quiere decir de que nos sentimos muy orgullosos de que los argentinos realmente sean reconocidos en ese nivel y por países tan importantes como Alemania, y nos sentimos extremadamente apenados, ¿no es cierto?, de que haya que estar buscando cuál es el país que nos va a acoger en el exterior, siendo que tenemos un país verdaderamente atractivo en todos los sentidos y con un poderío extraordinario, y que la situación que nos toca vivir es sumamente inexplicable, no tiene, digamos, una coherencia y ahí, respecto de las posibilidades. Perdón, y ahí en España, ¿cómo es la situación para los que llegan o los que están trasladándose España, a trabajar allá? ¿Alguna experiencia, alguna que podás contarnos para tener un poco más la realidad? Sí, en España, bueno, casi sería una falta de modestia, pero es el reflejo de una realidad, ¿no? La inmigración argentina en España está altísimamente cualificada respecto de todas las corrientes migratorias que han ido llegando en los últimos 20 años y que ha sido verdaderamente invasiva. España tiene un problema, que es la puerta de entrada para la migración, por decir algo, de los países vecinos hacia Europa, ¿no? Es la puerta de entrada. Cruzar el estrecho con el tema de las pateras y demás, a los africanos del norte les resulta mucho más fácil. Entonces España ha recibido una corriente migratoria de distintas características. Pero bueno, yo presidiendo el Centro Latinoamericano puedo hablarles de las características de los países latinoamericanos y algunos países del Caribe, que son los que nosotros apoyamos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, desde nuestro Centro Latinoamericano, que tuve la suerte de ser presidente en este momento, ya por más de 20 años, a pesar de que estoy desde el inicio en la comisión directiva, pero bueno, ya llevo
ahora en noviembre voy a hacer 17 años de presidirlo en forma consecutiva. Y esto se fundó y se creó como para que cuando un latinoamericano llega, obviamente la puerta de entrada, la dificultad que tiene es el que tiene alguien que lo recepciona y que lo acompaña y que le indica, tiene mucho ganado, pero hay mucha gente que baja del avión y realmente no sabe para dónde, cuál es el rumbo que tiene que tomar. Entonces, bueno, nosotros no es que hayamos tenido una actividad desde el punto de vista paternalista, pero sí por lo menos hemos sido el salvavidas que en la primera instancia y hasta llegar a la orilla le hemos dado la posibilidad de llegar a esa orilla, ¿no? Y a partir de ahí orientarlo, a partir de ahí insertarlo en una sociedad que, por más que sea una sociedad con mucha similitud a nuestras costumbres y a nuestra idiosincrasia, evidentemente tiene características distintas a las que uno tiene que, obviamente, si tiene una buena característica de migrante, ir allanándose a esas costumbres. Los latinoamericanos, por suerte, no es una corriente migratoria que haya formado guetos, ha tenido, digamos, una inserción desde el punto de vista migratorio excelente, y su nivel de preparación en realidad está sumamente ponderado. Y cuando nosotros hacemos un balance, hoy en la provincia de Lérida es una provincia que tiene en la capital de la provincia hay 150.000 habitantes, y el 30% de esos 150.000 habitantes es extranjero, es emigrante. Y dentro de esa gran cantidad de migrantes hay una cantidad importante de argentinos que, si bien es fluctuante, pero que van tomando la característica que tenemos de emprendedores los argentinos, o sea, son muy pocos los que ocupan los espacios marginales de trabajo que no quieren hacer los españoles. Esto pasa muy habitualmente con una emigración que llega totalmente desprotegida y sin ningún tipo de preparación, mientras que los argentinos tienen esa capacidad, ¿no? De decir, bueno, van a trabajar, empiezan a hacer sus primeras armas, pero automáticamente al muy poco tiempo ya tienen un carácter de empresario. Pequeño empresario desde un kiosco hasta la persona que va prosperando por su capacidad profesional y va escalando posiciones. El país da la posibilidad de hacer una compensación, una rehabilitación de sus títulos a los que son profesionales, y ser muy respetuosos, y está muy apreciada, digamos, lo que sería la mano de obra. O sea que la formación profesional del trabajo en los argentinos está considerada con una calificación muy alta, ¿no? Osvaldo, eso ha hecho que lo que les decía antes, ¿no? Que Alemania abra las puertas y les dé la bienvenida a todos los que en este momento tengan necesidad de tomar la decisión de emigrar. Osvaldo, soy Eduardo Solari, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Yo te quería cambiar el enfoque de las preguntas a un par de temas completamente diferentes. Me gustaría saber, primero, cómo viviste emocionalmente, si sufriste desarraigo o tus visitas frecuentes contribuían a paliarlo, o si todavía a la distancia te da un sentimiento ambiguo en cuanto a tu decisión de irte. En segundo término, ¿cómo manejaste y cómo vivieron tus hijos su argentinidad hasta el día de hoy? Bueno, un poco tu pregunta casi comprende hasta las respuestas, ¿no? Es decir, yo creo que la migración en cualquier ser humano con la mínima cantidad de sentimientos es frustrante, coarta determinado tipo de cosas que tienen que ver pura y exclusivamente con los sentimientos. Y en segundo término, bueno, por supuesto, lo económico, que no deja de ser
un motivo, o el motivo principal por el que uno emigra. Ese desarraigo al que vos mencionabas recién tiene muchísimo que ver con las características que te obligan a tomar la decisión. Es decir, uno puede tomar una decisión argumentada, una decisión planificada, y otros pueden tomar o tienen que tomar la decisión de emigrar porque las posibilidades son extremadamente nulas, y frente a un cero y a una responsabilidad que pueda llegar a tener con su núcleo familiar, lo obligan a buscar expectativas que resuelvan esos problemas de cobertura de la necesidad. Ahora, ser emigrante, yo te lo podría definir de que es una persona que donde va no tiene pasado, y cuando vuelve al país, aunque sea de visita, no tiene ni presente ni futuro. O sea, quedó muy bien graficado en la película de Brandoni, en Made in Lanús, ¿no? Donde le dicen al tipo, bueno, ¿y qué sentiste cuando te fuiste? Dice, no, yo no sentí nada porque no me fui nunca, ¿no? Claro, es decir, claro. Muy bueno. Hay dos posibilidades de irse: la posibilidad de irse y desterrarse, o la posibilidad de irse y tener el mismo sentimiento que supongo habrán tenido muchos españoles, que ahora los comprendo, sentarse en la orilla del río y pensar que en el otro lado del río estaban viendo su Galicia o su familia. Esto es algo que es inevitable. Por supuesto que la emigración de hoy en día es mucho más moderna por los medios de comunicación que te permiten estar prácticamente al día, por los medios de transporte que uno dice, bueno, hoy me acuesto y mañana me levanto en mi país a 14.000 kilómetros de distancia, y en aquella época, aún en la época mía, donde para llegar en los 707 de aerolíneas había 4 paradas para llegar a Madrid. Entonces, son características y flecos que van colgando, pero que el espíritu y la parte central del sentimiento de la migración, yo creo que sigue manteniendo un porcentaje altísimo de sentimientos en el que, sea cual fuere la decisión que te obligue a emigrar, arrastra, digamos, determinado tipo de condiciones y sentimientos que son innegables, ¿no? ¿Y tus hijos hoy cómo sienten respecto de nuestro país? Bueno, mis hijos, como te comentaba al principio, al verse ido de pequeños, yo contribuí bastante y con bastante dolor a que, bueno, por supuesto, naturalmente, que estudiaran. Hoy tengo 3 hijos que son profesionales, han estudiado desde la escuela primaria hasta la universidad en España con unos resultados verdaderamente espectaculares, de lo cual no tengo ninguna duda que aquí hubiese sido exactamente lo mismo, porque tienen, no por ser mis hijos, pero tienen una capacidad importante y han estado en un núcleo familiar que los ha apoyado en todas sus inquietudes e iniciativas. Entonces, bueno, puedo decirte de que se fueron adaptando. El mayor, que además era pequeño, pero estaba en el colegio primario, tuvo un poco, obviamente, la necesidad de pasar por un periodo de adaptación mucho más complicado que los pequeños. Mi hija apenas era muy pequeñita, con 4 años, 3 años, 4 años, obviamente no sufren el impacto del cambio. El mayor, bueno, ya yendo al colegio primario, era un poco el sudaca, claro. Y en Cataluña no teníamos alternativa de que no estudiaran y que no aprendieran en catalán. Por tanto, que era como haberse ido a Inglaterra, ¿no? Aprender un idioma nuevo y una serie de costumbres que, como te decía antes, son hechos adicionales y no demasiado transformadores, pero de cualquier forma nos sacan de la cultura. O sea, pasar una Navidad o pasar una fiesta de fin de año con el champán en el balcón sin necesidad de tener que enfriarlo en la nevera,
siempre lo pongo como un ejemplo de un cambio de nuestras costumbres, ¿no? Frío, nevando y bueno. Sí. Vos mencionaste Cataluña y mencionaste Sudaca, y yo no puedo menos que hacer referencia a una persona que para mí es muy importante y que es el más grande Sudaca que vive en Cataluña, y quería saber si habías aprovechado el privilegio de estar cerca, de ir a verlo jugar a la cancha y poder decirle a tus sucesores: yo he visto a Messi. Yo me siento muy orgulloso, de Messi. Te digo, no soy amante del fútbol. La poca incursión que tuve como espectador justamente me la despertó Messi. Es una persona, bueno, ya es de público conocimiento, es muy auténtico, tal cual se lo conoce y se lo ve, lo que irradia es verdaderamente su vida, ¿no? O sea, es una persona simple, sencilla, colaboradora, y bueno, de público conocimiento la cantidad impresionante de dinero que ha ganado, y eso no le ha hecho producir una variabilidad ni estar en los escenarios como otros jugadores de fútbol que han llegado ni siquiera a la mitad o al 50% de su capacidad de generar dinero, y sin embargo están subidos, lo que habitualmente decimos, arriba de un burro que bueno, que a uno, no sé, por lo menos a mí me produce un sentimiento casi de rechazo, y que no es el caso de Messi, ¿no? Pero bueno, podemos extenderlo al Cholo Simeone y podemos extenderlo a determinadas figuras que han triunfado en el fútbol y que son sumamente apreciados por todos los españoles por sus características de sencillez, ¿no? O sea, es una gente muy sencilla, una gente muy dada, una gente muy proclive a ayudar al prójimo, y bueno, es un poco la definición, ¿no? Y tengo sí el placer de conocerlo, porque se ha conectado para ofrecer ayudas a nuestra... Él tiene una fundación en España y ha ofrecido ayudas a nuestro centro, que bueno, en los momentos más críticos hemos contribuido a tenemos hoy en día funcionando un banco de alimentos, un ropero comunitario, bueno, una serie de apoyos sociales para la gente que viene desprovista. Desprovista me refiero, hay veces no tiene que ver con la necesidad, pero tiene que ver con la característica de la migración. La gente que viene, los emigrantes que vienen, por ejemplo, de Caribe, jamás en la vida pensaron que iban a tener temperatura de 10 grados bajo cero. Por tanto, no encuentran en todo su equipaje con qué hacer un paliativo, por lo menos en forma inmediata, de un vestuario adaptado a las circunstancias, ¿no? Entonces, nuestro centro en la actividad social tiene que ver, sí, sin ninguna duda, con la parte económica y con los apoyos económicos, pero también tiene mucho que ver con el apoyo afectivo, con la muestra de cine latinoamericano que tenemos, que es una muestra a nivel internacional y que permite ser un puente cultural, y en alguna medida la selección de esa semana de cine internacional, básicamente latinoamericano, que hacemos, siempre de una manera u otra reflejan un poco la actualidad y las vivencias de cada país, ¿no? O sea que intentamos de que esa palabra que dijiste antes, que es el desarraigo, no esté presente en la gente. Tratamos de que se disipe ese sentimiento de lo que los españoles llaman morriña, ¿no? No tener esa carencia y esa situación de extrañar, ¿no? Osvaldo, bueno. Miguel Sorraquín, te quería hacer una pregunta. ¿Vos dirías que la situación en Cataluña para el inmigrante es igual que en toda España? ¿Hay diferencias en España? ¿Cómo se maneja ese universo? Mirá, en realidad en Cataluña no es
espero que el programa no se difunda en Cataluña. Pero bueno, te quiero decir, los catalanes no son lo más simpáticos en forma representativa de lo que es el español. Exactamente, o sea, sí. Bueno, los conocemos. Tienen una cosa maravillosa y otra cosa dura. Exacto, son muy trabajadores por sus consecuencias históricas y su formación histórica. Es gente que sí, ahí te puedo decir que están en el primer lugar en cuanto a características de capacidad de trabajo y de esfuerzo, y han logrado de que Cataluña haya llegado al nivel de consideración internacional que llegó, precisamente por el esfuerzo de sus ciudadanos, que para el trabajo son verdaderamente. Y entonces tiene una característica, bueno, toda España obviamente no es un país industrializado, por tanto que vive básicamente muy bien y tuvo un crecimiento extraordinario, pero siempre a base del turismo, que es su fuente de ingreso económico principal. Entonces, imagínate, tenemos 47 millones de habitantes y entran 85 millones de turistas, solo para disfrutar de las playas y de la montaña. Esto significa de que, bueno, ese crecimiento que tuvo en la administración de la no necesidad de tener un país industrializado, pero sí tener un país de características turísticas. Ese mapa hace de que España, independientemente de la parte idiomática, incluyendo Cataluña, que por más que se hable el catalán, cuando un emigrante llega, obviamente se puede expresar en castellano. Yo creo que la principal preocupación es que empiece a preocuparse por entender el catalán, y eso es lo que ya ellos ponen, digamos, como que se rompe una barrera, ¿no? Como que ya está incorporado a la sociedad catalana, a pesar de que no hable el catalán, pero que sí comprenda el catalán. Esto sería un poco Cataluña, como Galicia, como el País Vasco, que serían las tres características regionales, digamos, un poco no atípicas, con características particulares dentro de lo que es el resto de España, ¿no? Entonces, todas las características de la regionalidad que tiene España en Cataluña se centran en el trabajo y se centran, por decirte geográficamente una ubicación. Cataluña tiene 4 provincias, de las 4 provincias 3 dan al Mediterráneo, con lo cual tienen, lo que te decía antes, un desarrollo turístico sumamente importante y de mucha jerarquía, que es la Costa Dorada, la Costa Brava, bueno, toda la salida al Mediterráneo con unas playas espectaculares, y una 4ª provincia, que es en la que yo resido y en la que desarrollo mi actividad, que es la provincia de Lérida, que es la 4ª que compone, digamos, todo lo que sería Cataluña, que es la provincia de Lérida. Para graficarlo un poco históricamente, Lérida es Lleida, y Lleida en el antiguo romano significaba tierra agreste, por tanto que era tan pobre en sus características geográficas que cuando fue colonizada por los romanos era prácticamente un paso obligado, pero nunca pensaron los romanos en establecerse porque la consideraban extremadamente pobre, ¿no? Entonces aprovecharon solamente su particularidad natural, que era tener agua caliente porque hay una reserva termal importante, ¿no es cierto? Y una piedra caliza muy fácil de trabajar, con la cual hicieron, digamos, sus reservas militares, pero nunca se pensaron en el desarrollo. Por tanto que hay un mérito muy especial en que todo lo que se desarrolló lo desarrollaron los catalanes a base de trabajo en una tierra sumamente agreste, que hoy es verdaderamente un vergel. Es la productora de fruta con primacía para toda la comunidad económica europea. Por tanto,
el hecho de que su economía pivotee sobre la fruticultura también es un polo atractivo para el emigrante, que en principio y hasta que se va ubicando y encontrando un trabajo que sea afín con su capacidad profesional, tiene siempre la posibilidad de ir a recoger fruta, porque hay una carencia impresionante de mano de obra, ¿no? Osvaldo, mira, yo te quería preguntar, ¿qué pasa, qué podrías decir vos con respecto a los que se están por ir a España? Los argentinos jóvenes que se están por ir, que como presidente del Instituto Latinoamericano, ¿qué le recomendarías o qué le podés decir bien o en fin, ponerlos un poco sobre aviso? ¿Qué podrías decirle desde ese punto de vista? Y yo, es decir, el consejo que le puedo dar en primera instancia, y a pesar de que no va un poco en forma contradictoria a tu pregunta, lo primero que le diría es que hagan una gran reflexión antes de tomar la decisión de emigrar. La segunda, y creo yo que es verdaderamente esencial, es no dejarse llevar por los grandes bulos de que en España se atan los perros con longaniza, porque en este momento hay 3,5 millones de parados, se está pasando por un momento de transición muy importante desde el punto de vista político, y que dentro de un año habrá unos cambios verdaderamente importantes, y que dentro de esos cambios, en función de quién defina el destino político de España, va a estar muy directamente vinculado a lo que es la educación, a lo que es la emigración, la ley de emigración, sin ninguna duda. Y entonces, bueno, irse a la desesperada sin tener un proyecto previo que tenga verdaderamente una sustancia o que tenga verdaderamente un respaldo, irse así a tientas y a locas, yo no se lo recomiendo a nadie, porque ahí sí que se puede pasar por un mal momento, ¿no? Y esto tiene que ver con la migración, no exclusivamente con España, pero con la migración en general. Entonces, esto es como cuando uno sale a hacer una compra, bueno, tiene que ver el presupuesto que tiene, y la orientación de la compra tiene que estar directamente vinculada al presupuesto. Y esto es igual. ¿Qué capacidad tengo de inserción para encontrar un trabajo digno y poder desarrollarme y poder progresar, Osvaldo, poder lanzar mi futuro, ¿no? Discúlpame, Osvaldo. Mira, te queremos agradecer muchísimo esta entrevista, pero te vamos a comprometer para hablar de lo que vos más sabés. Si bien de esto se ve que sabes mucho, pero lo que más sabés con respecto a la fruticultura, a los fertilizantes, a la forma de encarar las distintas plantaciones, etcétera, etcétera, para una próxima entrevista antes que te vuelvas a España. Además te quiero avisar con mucho dolor, que me veo obligado a estar acá con dos personas que piensan exactamente igual que vos, que tienen la franja esa roja que no sé para qué se la ponen, y que lamentablemente los tengo que aguantar siempre. No quise decir esto antes porque me imagino tu alegría. Y te queremos dejar tranquilo porque ya va a estar por empezar el partido, además. Bueno, está ahí jugando River. Entonces, lo que sí necesitaríamos que nos des de nuevo otra entrevista, y a lo mejor te podemos invitar, te invitamos a que vengas acá, así te conoces a con algunos granos. Conoces a estas dos personas. Bueno, a uno tengo el honor de conocerlo, o sea que le mando un saludo en particular, a pesar de que los saludo y les agradezco a todos esta entrevista. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Y quedo a disposición de ustedes, y bueno, y que sepan que yo sigo haciendo una exportación de tecnología al Instituto, al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, y bueno, no les voy a decir que soy un favaloro en la profesión, pero gracias a Dios estoy muy considerado, y para mí es una fortuna, porque no deja de ser
un leitmotiv para que yo pueda seguir viniendo a Argentina, de lo cual estoy, bueno, en mi país, en mi casa, es el amor de mi vida, ¿no? Es decir, que las circunstancias me hayan obligado a vivir en forma permanente en otro lugar, no impide de que mi deseo hubiese sido seguir viviendo en Argentina y seguir alternando con todos los amigos que tengo en Argentina y bueno, y poder terminar mis días aquí. Pero bueno, eso son las circunstancias que hay veces no podemos manejar. Pero bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Nos vemos entonces la próxima acá, antes de que te vuelvas a España. Bueno, muchas gracias, te mando un saludo grande. Un abrazo gigante. Un abrazo grande, Osvaldo. Estamos hablando con Osvaldo Francia, licenciado en Química y nutrofisiólogo, que vive hace 30 años en España, preside el Instituto Latinoamericano en España, es especialista en fertilizantes orgánicos y todos los años organiza la Muestra Internacional de Cine Latinoamericano en España.